Muy buenas tardes. Hoy tu punto de vista ha llegado hasta el Congreso para poder entrevistar a un señor que es del partido Alianza para el Progreso y saber unas cuantas cosas sobre el individualismo. Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo capítulo y último de este podcast llamado Tu Punto de Vista. Y hoy tenemos una edición inédita, ¿no? Una entrevista a un miembro de un partido político. Él es el asesor de la bancada de Alianza para el Progreso. Así que sin más preámbulos, les presentamos al señor Eduardo Quesada. Un gusto. Qué gusto, ¿Cómo Brad. está? ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Cómo está? Bienvenidos al Congreso. Sí, una muy grata sorpresa, la verdad. Y muchas gracias también por invitarnos. La verdad que sí. No, gracias a ustedes La verdad que sí. no, gracias a ustedes por interesarse en realidad en conocer de esta institución que es uno de los ejes de la democracia del país. Ah, primero vamos a empezar con mi compañero David que le va a hacer unas preguntas. Tienes unas preguntas previas debido a su conocimiento en su experiencia laboral. En primer lugar, ¿cuál fue su función principal como asesor de comunicaciones dentro de la bancada parlamentaria? David, bueno, nuevamente la bienvenida al Congreso. Trabajar en una bancada parlamentaria es sinónimo de trabajar en equipo. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque, como bien sabes, una bancada parlamentaria en el Congreso se consigna de acuerdo a 5 parlamentarios a más. ¿Qué quiere decir 5 parlamentarios? Tienes 5 despachos congresales, 5 equipos de comunicación distintos, lo cual tú, digamos, tienes que un poco orientar o ingresar en la línea política que tú tienes, ¿no? No solamente en el tema comunicacional, audiovisual, de branding, sino también digamos, en las ideas que más o menos nosotros como partido tenemos, ¿no? APP es un partido de centro, en realidad, que no tiene una ideología marcada tanto ni de derecha ni de izquierda, sino que vamos en un término medio, que apuesta por la economía, pero pensando también en un beneficio social. Y viniendo a esa pregunta, ¿usted específicamente cómo coordina la comunicación con la voz, el portador oficial de la bancada del Congreso? Claro, en este caso el portavoz tiene semanalmente reuniones, ¿no?, con el gabinete de asesores, en el cual también yo conformo dentro de la asesoría de comunicaciones, un poco para ver lo que será el trabajo de la semana, tanto en los plenos, en la comisión permanente, en junta de portavoces. En esa reunión se abordan, digamos, los temas de la semana, temas coyunturales también, porque hay que un poco conocer la problemática, lo que el país necesita para de una u otra manera poder atenderlos, porque el parlamentario tiene la función de legislar, representar y fiscalizar. En ese sentido, los proyectos de ley mayormente nacen de acuerdo a una necesidad, ¿no? Se forma una política pública que atender y en ese sentido se elaboran los proyectos de ley. En el tema de representación, el vocero también es representante de una región, ¿no? El actual vocero es representante de la región Cusco. Entonces, él, cuando va a su región, obviamente se reúne con sindicatos, autoridades, organizaciones civiles. Entonces, trae también las quejas de la población. Una vez consensuado eso, se reúne con todo el equipo y obviamente direcciona en cada sentido a cada asesor que tiene una especialidad en ese sentido. Usted con su experiencia como asesor, ¿qué le recomendaría a un asesor más joven que quiere dedicarse a la comunicación política? Bueno, la primera recomendación es que tiene que consumir noticias 24/7, ¿no? Y no hablamos solamente de medios tradicionales, sino de redes sociales. Tienes que estar informado de lo último que pasó, ya sea en el ámbito, por ejemplo, aunque parezca, digamos, fuera del contexto, pero por ejemplo, mesa redonda, los alrededor del Congreso, tienes, ¿no?, empresarios, también tienen algunas situaciones, tienes que saber, obviamente, las conferencias que dan al frente del Ejecutivo, porque hay veces ahí tienen, una vez que sale la sesión de Consejo de Ministros, ellos tienen algunos acuerdos, entonces tienes que estar informado. Quien no tiene esa información, no tiene ese insumo para poder nutrir, en este caso, al congresista de información, ¿no? Claro. Estar en todas, ¿no? Saber de todo. De acuerdo, Siempre estar en informado. todas y sobre todo también saber qué información tomar, porque ahora, bueno, con el tema de las TICs, también abunda en redes sociales los famosos fake news.
Entonces uno tiene que tener precaución, Cuidado cautela, con lo que dicen. correcto, de qué fuente tomar la información, porque a veces puede ser de repente que ves una noticia que aparentemente es válida, y si se la hace llegar al congresista, él, pongamos el ejemplo de que sale una conferencia de prensa, da esa información y era falsa, evidentemente es una irresponsabilidad en este caso del asesor, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora comencemos con las preguntas sobre el tema del individualismo. Sí, ahora sí, bueno, muy interesante, ¿no? Lo que nos ha dicho. Ahora vamos a entrar más que todo en el tema del individualismo. Y para empezar, bueno, ya viendo lo que es la visión del partido, usted como asesor de la bancada de Alianza para el Progreso, ¿cuál considera que debe ser el rol del individuo para el desarrollo del país? ¿Uno con más responsabilidad personal o también intervención del Estado? Bueno, en ese sentido, en realidad, creo que todos los ciudadanos debemos involucrarnos en política. Y no propiamente la política como se conoce, como tal, ¿no? Que la política es nuestro día a día, ¿no? La política es también ese poder de negociación, de convencimiento. En realidad, desde cuando, por ejemplo, estamos en nuestros domicilios y la mamá pregunta qué vamos a comer, hay ahí un tema de negociación. Claro. El papá dice, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, yo creo que el mensaje que podríamos dar es que nosotros como ciudadanos tenemos una oportunidad de tener una voz, ¿no? Esa voz puede ser crítica, puede ser constructiva, pero no deberíamos alejarnos de la política, porque finalmente todo lo que son leyes, políticas públicas repercuten en nuestro día a día. Para bien o para mal, por ejemplo, cuando tuvimos este escenario de la constante salida de presidentes, gracias a Dios la economía del país se mantuvo estable y no pasamos a un escenario complicado. Sí, no había mucha inflación. Exacto. Entonces creo que la actitud individualista de cada persona debería congregar en realidad ser un portavoz del mensaje, ¿no? Ser parte del Estado y no solamente del Congreso, ¿no? De repente uno cuando, por ejemplo, las municipalidades convocan a estas famosas participación vecinal, uno puede ir, ¿no? Hacer llegar las quejas, las sugerencias que tengan simplemente en nuestro propio barrio, ¿no? Desde nuestro distrito podemos hacer muchas cosas. Entonces la política no solamente, pienso yo, se centra en el Congreso. La política es el día a día de la misma universidad, con un docente, exigir de buenas formas una mejora en la calidad educativa, ¿no? Entonces, porque evidentemente eso va a repercutir también más adelante en qué calidad de profesionales vamos a ser nosotros. Vale. Muy interesante, la verdad. Y también, ya que está hablando, ¿no? De esos, un poquito de eje, ¿no? De los barrios, también he leído un poco, ¿no? De los ejes del partido, ¿no? Y uno de ellos era promover educación de calidad en el Perú. Ok, en caso de lograrlo, ¿consideran que esa educación de calidad sería clave para fortalecer lo que es una autonomía individual? Y romper esos ciclos de dependencia. Y bueno, a eso me refiero más que todo, por ejemplo, a lo que diferentes partidos han dejado, ¿no? Diferentes modelos, tal vez, que no han beneficiado tanto al país y siempre dependen de programas sociales, todo eso, ¿no? Usted, pero le repito, ¿no? ¿Usted cree que eso fortalece la autonomía individual y rompe con esos ciclos? Sin duda es un tema complejo, ¿no? O sea, la educación queda claro de que es un eje central, no solo del partido al cual represento, sino debería ser de todos los partidos políticos. La educación es la base para el futuro de una sociedad. O sea, son cimientos bien hechos desde el colegio, luego la universidad y finalmente la vida profesional va a hacer que una sociedad que tenemos en adelante pueda mejorar, ¿no? Se dice muchas veces que los jóvenes son el futuro, pero yo pienso que los jóvenes son el presente. O sea, nosotros debemos centrarnos en el día a día, capacitarnos. Tenemos ahora el acceso a la información, ¿no? Siempre veo que a veces critican, por ejemplo, el TikTok, pero si en el TikTok uno le da las herramientas, ¿no? O por ejemplo la famosa inteligencia artificial. Creo que si esas herramientas son bien utilizadas en la educación, podríamos tener una sociedad mejor. Si bien es cierto, a nivel de país existen brechas, ¿no? Porque podemos hablar ahora quizás en la capital de una mejor educación en el tema de computadoras, ¿no? Pero esa no es la realidad quizás en el interior del país. Sin embargo, creo que todo gobierno debería centrar esfuerzos en poder hacerle llegar los recursos necesarios de tal manera que los docentes, los alumnos, todos involucrados en este proceso educativo, cuenten con las herramientas. Es un poco complejo, ¿por qué? Porque siempre luchamos con
con este vil problema de la corrupción, ¿no? Siempre se dice que la corrupción, todos los millones que van en ella podrían dedicarse a educación. Entonces, creo que sí es vital trabajar en educación, pero también es importante cerrar la brecha de corrupción para poder invertir en ello, ¿no? Claro, ¿no? O sea, acabar de una vez con esa problemática para que por fin se pueda dar esos frutos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y a nivel, en realidad, país, ¿no? Porque podemos mejorar quizás en Lima, pero como dice la frase, Lima no es el Perú. Tenemos que también descentralizar esos recursos. Descentralizar. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a pasar con... Ok, claro, mi compañero ya mencionó los ejes de su partido y quisiera saber un poquito más, hablando también de lo que son las personas que tienen emprendimientos. Sabemos que ustedes están a beneficio de que se formalicen, pero ¿cómo en un contexto de individualismo el formalizar un emprendimiento acabaría con esa brecha de desequilibrio social que existe? ¿De qué forma ustedes lo podrían equilibrar? Claro. Siempre hablamos de que Perú tiene altas tasas de informalidad, ¿no? Y evidentemente ahí hay también una barrera burocrática en algunos sentidos, ¿no? Papeleos, constantes documentos. Por ejemplo, en el sistema de transporte a veces quizás el Uber, por ejemplo, tiene menores requisitos a un taxi formal donde le piden AFOCAD, ¿no? Mayor documentación. Nosotros como partido apostamos en realidad por una formalidad, sí, porque ¿cómo uno pretende mejorar en educación si es que no hay ingresos tributarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, poco compensar el querer hacer viene por el lado de la formalidad, pero sí creemos que en algunos casos esta formalidad debe tener menor burocracia para que los emprendedores, no sean grandes, pequeños, medianos, puedan invertir en su propio país. Yo creo que ellos tienen la consigna de ser formales. Lo que sí hemos podido verificar en diferentes reuniones que el tema burocrático, el tema, ¿no? Es un poco complicado para ellos. Claro, también como que existen casos en zonas, yo conozco casos en los cuales emprendimientos que han querido formalizar de forma individual su negocio no lo han podido hacer por simplemente brechas burocráticas. Ujú. Y tal vez por eso ese sería un poquito el problema, ¿no? Claro. Ahora, igual hacer negocio en el país o sea, es un poco difícil de por sí, ¿no? A veces, obviamente, de la noche a la mañana uno pone su emprendimiento y el mejor de los escenarios que uno desea es que de manera sea exitoso, ¿no? Que las redes crezcan, pero claro, existe un proceso también, ¿no? Existe un proceso. Entonces, por ahí también hay que invocar a los emprendedores que siempre sean, digamos, persistentes, no decaigan, ¿no? Porque finalmente es un trabajo constante que se va generando de a poco, ¿no? En algún momento este trabajo, este esfuerzo dará los frutos y en realidad creo que va a ser vital para ello, ¿no? Claro. Bueno, ahora le paso con mi compañero David, que va a hacer unas preguntas. Yendo con una última pregunta, me gustaría dirigirme a que muchos pensadores sobre el tema del liberalismo han criticado sobre que como que es aislante y a la vez consumista. ¿Cómo respondería usted desde su experiencia política a quienes ven este tema del individualismo como una amenaza para la cohesión social? Bueno, interesante la reflexión. La actual política o el actual eslogan de esta gestión, ¿no? Que también estuvo el presidente Eduardo Salguana del Partido Alianza para el Progreso, fue denominada Puertas Abiertas. Puertas abiertas en el sentido de que creemos de que una sociedad en constante comunicación, en constante feedback, es de mayor aporte a los individualismos, ¿no? Creemos de que esta sociedad necesita instituciones a poder del Estados Unidos. Nosotros tuvimos la experiencia de visitar el embajador de Guatemala, de El Salvador, de Honduras también, ¿no? Donde hablaban sobre las políticas públicas y cómo en el caso Bukele logró tener un éxito, ¿no? Todos conocen el tema del caso Bukele. Exacto. Pero el caso Bukele no fue un caso sui generis, sino es un caso en donde tanto el Poder Judicial, la Fiscalía del país, el Congreso, ¿no? Y en este caso el presidente, trabajaron juntos, trabajaron unidos. Porque evidentemente, si es que uno saca una ley y el Poder Judicial está en contra o no tiene la misma perspectiva, eso va a dificultar el trabajo. Entonces, si queremos resultados realmente óptimos, tenemos que hablar de una sociedad, de un colectivo,
de personas dando su punto de vista. A veces no generamos quizás la misma idea, pero tiene que haber siempre un punto medio, ¿no? Un momento en el que todos, digamos, estamos de acuerdo y en beneficio de la sociedad, no en beneficio personal, y claro. Totalmente de acuerdo. Bajo mi perspectiva debemos ver nosotros sería una sociedad colectiva, ¿no? Siempre vemos a veces, por ejemplo, durante las marchas a veces también decimos, ¿por qué no todos salen? ¿Por qué solamente sale un sector y el resto se... Entonces, creo que hasta para reclamar deberíamos estar debidamente nosotros como colectivo unidos. Sí. O sea, en conclusión, o sea, un poquito, si logramos ese colectivismo, también podríamos llegar ¿cómo se llama? A desarrollar esas cosas, ¿no? Lo que es un mejor desarrollo en el país, lo que es la seguridad, todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Lo podemos ver ahora, ¿no? O sea, no es un secreto, sino ves a un ejecutivo en constante pelea, se podría decir, con la fiscalía, ¿no? Entonces, yo te denuncio, tú me denuncias. Finalmente eso hace que el único ganador en ese caso pueda ser la delincuencia. No sería Sí, nada. correcto. Si trabajásemos unidos, sería otro el mensaje, incluso para la población. Y esto involucra también a los medios de comunicación. O sea, tenemos también los medios de comunicación, si bien es cierto, tienen en nuestro país total libertad de expresión. O sea, he visto algunos reportajes donde de repente pretenden, pero considero también que hay algunos excesos. Entonces, no todo es malo, no todo es malo. La población también necesita saber lo bueno que hace el Congreso, que hace la Fiscalía, que hace el Poder Ejecutivo. Porque finalmente, si nosotros como sociedad solamente recibimos noticias malas, pensamos que todo está mal. Y creo que no es así. Bueno, ha sido de verdad un gusto, esta pequeña también reflexión que nos dijo. Y bueno, quisiéramos, ¿no? Hacer una despedida ya del podcast. La verdad que no sé también qué piensan. ¿No? Bueno, entonces ya aquí después de la entrevista con el señor Eduardo, podemos llegar a la conclusión de que el individualismo no todo es malo, podemos sacar ideales del individualismo, pero a beneficio de la sociedad, ya que aquí buscamos beneficio social, un beneficio en conjunto. ¿Algunas palabras de despedida que quisiera dejar usted, señor Eduardo? Bueno, yo solamente dirigirme a la comunidad estudiantil, ¿no? Ustedes, sus colegas, en general a todos los estudiantes. Aprovechemos siempre cada oportunidad que tenemos en la vida para aprender, ¿no? Lo poco que nuestros padres pueden darnos. Siempre dicen, no, esta universidad es mejor que la otra, quizás, ¿no? Entonces, pero creo que cada alumno forja su futuro. Y evidentemente yo utilizo las redes sociales para cosas banales y no para estudiar, es una decisión personal, no es una decisión de la universidad. Lo segundo es involúcrense en política, ¿no? Y estar en política no es quizás de repente saber de leyes, sino simplemente estar en defensa de nuestros derechos, siempre con respeto. Corrobore información siempre, porque todo, ¿no?, lo que dicen las redes no es verdad, ¿no? Ahora las redes sociales solamente piensan en el clickbait, en el titular, ajá, el titular exacto. Entonces siempre corrobore información porque no hay, digamos, peor error que un comunicador desinformado. Entonces, el mensaje final es estudien y eso le va a ir bien mejor para el futuro. Muchas gracias, señor. Gracias por la reflexión. No, gracias a ustedes. Entonces, bueno, nos vemos en tu punto de vista. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.